47 al 52. El tema del mensaje en esta mañana: todos abandonan a su maestro. Marcos 14, 47 al 52. Nos dice así la palabra: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Oremos al Señor. Dios bendiga su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos aquí delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra. Te suplico, Señor, que tú tengas misericordia de los que aquí estamos reunidos y de todos aquellos que han de tener la oportunidad de escuchar este sermón. Y en tu gracia nos conceda ser edificados, ser confrontados también a través de la exposición de tu palabra. Te suplico que yo, como instrumento humano que he de exponer la misma, pues halle gracia ante tu presencia y pueda correctamente trazarla, enseñarla, y que sea de edificación a nuestras vidas. Quita, remueve todo obstáculo que pueda presentarse como instrumento del enemigo para no recibir tu palabra como es debido. Que nuestros corazones estén atentos y prestos para recibir tu palabra, que la recibamos con humildad de corazón, Señor, no solamente para tener un mayor conocimiento de tu revelación escrita, sino que más bien con un firme deseo y propósito de ser hacedores de la misma. Esto te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En la primera parte de este pasaje, el domingo pasado, nosotros meditamos en la consumación de la traición de Judas. ¿Se acuerdan? Uno de los 12 que se asoció con pecadores impenitentes, y mostrando de esa forma, Judas, un falso respeto por el Señor al ponerse del lado de los enemigos de Jesús, pero no solamente al ponerse del lado de los enemigos de Jesús, sino también ese falto cariño, ese falto amor cuando le entregó con un beso. En esta segunda parte, del verso 47 al 52, veremos cómo todos finalmente abandonan al maestro, que muchos habían escuchado de manera ininterrumpida, ¿verdad?, por alrededor de 3 años, y otros ocasionalmente habían también escuchado sus enseñanzas, porque lo que sí es cierto es que las enseñanzas de Jesús se habían extendido grandemente. Es decir, que de una forma u otra, los que fueron con Judas y también los apóstoles que estaban allí, pues habían tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo Jesús que había venido a dar. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a seguir con nuestra reflexión acerca del hecho de que todos abandonan a su maestro. Nosotros vemos que cuando Judas entregó a su maestro, se estaba cumpliendo la profecía que había dicho el mismo Señor acerca de su abandono de parte de Judas, pero también
comienza a darse el cumplimiento del resto de anuncios que el Señor había mostrado, había enseñado durante un tiempo y que los apóstoles también habían recibido, donde el mismo Señor había dicho: todos ustedes se escandalizarán por mí, todos ustedes me dejarán. Y también el Señor había hablado acerca de que iba a sufrir por causa de los pecados de su pueblo, que iba a morir, pero que Él iba a resucitar. Ya el Señor había hablado acerca de esto. Entonces, cuando los discípulos abandonan a su maestro, juntamente con Judas, pues son varios los personajes que nos encontramos que son confrontados en sus convicciones y afectos respecto a quién es Jesús. Son varios los personajes que encontramos acá siendo confrontados con sus palabrerías, ¿verdad? Palabrerías que habían dicho, valga la redundancia, de que ellos nunca lo iban a dejar, nunca lo iban a negar. Pero lamentablemente comenzamos a ver cómo todos abandonan a su maestro. Así que encontramos, número uno que trata de defender al Señor infructuosamente. Ese es nuestro primer punto, mis hermanos. Cuando vienen los soldados y la turba armada, por el relato que encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, versos 10 y 11, nosotros sabemos que fue Pedro quien tomó su espada para defender a su Señor y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Al parecer, Pedro intentó usar la espada, no para dar un escarmiento, sino para volarle la cabeza a ese hombre. Lo que sí es, o por lo menos partir la cabeza en dos. Lo que sí es cierto, que por la referencia nosotros sabemos, es que solamente le atinó a cortar la oreja. Es decir, que parece que el siervo se dio cuenta a tiempo, movió la cabeza y solamente le llevó la oreja. Igual como ocurrió ayer con Donald Trump, el que disparó contra Donald Trump era para la cabeza, pero solamente le dio en la oreja. Entonces, mis hermanos, Pedro trata de utilizar la espada con el fin de cumplir esa promesa que él había dado, esa promesa que había dado Pedro de que él iba a estar allí, que si era necesario dar su vida por él, si aún así fuera necesario. Eso es lo que él está tratando de decir, o de hacer, mejor dicho. Marcos no relata acá la respuesta de Jesús y su acción ante esto, como sí lo hace Juan y Lucas. Pero los oyentes originales de Marcos, aún sin conocer los otros relatos evangélicos, debían pensar, me imagino, estos oyentes primarios del Evangelio de Marcos, ¿cómo es posible? ¿Qué tan efectivo podría haber sido la defensa de una sola persona con una espada ante una gran multitud armada con espada y con palos? ¿Cómo es posible que Pedro pudiera enfrentar una cohorte de soldados preparados y que habían dedicado su vida a eso, a ser soldados? ¿Podría enfrentarse él solo con una pequeña espada con una multitud? Ahora, no solamente eso, la respuesta es obvia, ¿verdad? Él no podía hacer nada. Pero ¿cuál era el problema de Pedro, mis hermanos? ¿Cuál fue el problema que siempre Pedro tuvo? La impulsividad, el dejarse arrastrar por las emociones, el dejarse llevar por el sentimiento del momento y tratar de tomar cartas en el asunto sin pensarlo. Muchas veces nosotros también actuamos de la misma forma. Muchas veces una situación que se da en el momento nos lleva a tomar decisiones, a tomar medidas que con el paso del tiempo nos damos cuenta, pero ¿en qué yo estaba pensando cuando yo tomé esta decisión? Por eso yo siempre recomiendo, y la palabra de Dios es clara en cuanto a ello, que nosotros como creyentes siempre, y como veíamos ahorita en la lectura de Primera de Samuel, siempre antes de tomar una decisión, vámonos a enfriar, vamos a tomar tiempo, vamos a orar, vamos a pedir dirección al Señor, vamos a solicitar consejo de algunas personas sabias en este asunto, principalmente, preferiblemente cristianos,
que me puedan guiar a tomar la mejor decisión. Si nos dejamos llevar por las emociones, siempre estaremos metiendo la pata, como siempre fue el caso del apóstol Pedro. Ya el Señor había anunciado que él iba a ser entregado. Ya el Señor había anunciado que él iba a ser traicionado. Ya esa hora había llegado. Eso no era algo que le tomaba por sorpresa. Ellos lo sabían. Pero evidentemente no lo habían comprendido. Muchas veces nosotros también estamos dispuestos a proclamar y mencionar constantemente con nuestros labios que somos seguidores de Cristo, y está bien eso, y es necesario que lo proclamemos, y es necesario que lo hablemos, pero lamentablemente fallamos cuando se trata de tomar nuestra propia cruz y seguir al Señor. Fallamos cuando tenemos que hacer morir el pecado en nosotros cada día. Fallamos cuando nos enfrentamos a la tentación y no hemos hecho caso de ese caso que nos invita el Señor, esa palabra que nos invita al Señor de clamar sinceramente al Padre, con estas palabras que están en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación. Fallamos cuando se trata de obedecer al Señor esa instrucción de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Fallamos cuando buscamos solamente nuestro propio beneficio y no somos considerados con los demás, creyendo que todos deben de tener consideración con nosotros, pero nosotros no somos considerados con los demás. Fallamos. Por Juan capítulo 18, pues nosotros sabemos que el Señor tocó a Malco, sanó su oreja y reconvino a Pedro, señalándole a Pedro que debía de cumplirse lo que de Cristo estaba escrito. Aquí no lo dice Marcos, pero sí lo dice Juan 18. Los oyentes de Marcos, al imaginar la escena de esa defensa infructuosa, debían entender que ellos no eran ellos los que defenderían la causa del Señor, sino que el Señor mismo, el que los defendería y el que los cuidaría. Y ese también es una enseñanza para nosotros al respecto. Aprendamos a confiar y a esperar y a depender del Señor. No hagamos las cosas por impulsividad. Tomémonos un tiempo en el camino. Parémonos, oremos, descansemos en el Señor y esperemos a que Dios obre. No hagamos las cosas al igual que el apóstol Pedro. La segunda reflexión, a la luz de los versos 48 y 49 de nuestro texto, acá en Marcos 14, nos dice que otros cambian de parecer respecto a Jesús y abandonan a su maestro. Recordemos, mis hermanos, que hacía poco, apenas unos 4 o 5 días, que muchos de los que estaban allí en Jerusalén vieron entrar a Jesús a Jerusalén y le recibieron afectuosamente, como nosotros vimos en Marcos 11, 9 y 10, acerca de que tendían palmas en la calle, tendían las ropas que usaban, los velos que usaban, y decía: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso había ocurrido un domingo, y a Jesús ya lo están tomando preso un jueves. ¿Qué tan rápido olvida la gente las palabras? ¿Qué tan rápido somos a abandonar al maestro cuando las cosas se complican? ¿Qué tan rápido vamos a hacer nosotros de olvidar estos principios que estamos aprendiendo hoy, ya para el jueves estar haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos manda? Tenemos que considerar eso. Aquel domingo de Ramos, nadie discutió este recibimiento excepto los líderes religiosos, los fariseos y los escribas. Pero el resto del pueblo, hasta ese domingo de Ramos, tenía buen concepto de Jesús. Pero ahora, llegado el jueves, algunas personas que tal vez participaron de aquel recibimiento, o que por lo menos habían escuchado de esas obras que él estaba haciendo, ahora estaban arrestándole, ahora estaban viniendo a él con espadas y palos. Tremendo, tremendo. Aunque sabían el tipo de persona que era Jesús. En Marcos
capítulo 9, verso 35 al 36, nos da una referencia sucinta de quién era Jesús, a qué se dedicaba. Él era el buen pastor que vino a buscar y juntar sus ovejas. Nadie durante su ministerio terrenal podía recriminar falta alguna en Jesús. Nadie le podía señalar de pecado alguno. Jesús era totalmente irreprensible. Pero para esta turba, el testimonio de vida de Jesús no fue suficiente. Y para ellos fue más importante cualquier otra cosa que el Sanedrín pudiera haberles dicho para convencerlos de la necesidad de venir en contra de Jesús y aprenderlo como un malhechor. Cualquier otra cosa que dijeran el Sanedrín, los líderes religiosos, era más creíble. Mis hermanos, ¿no es así que muchas veces nosotros también actuamos? O personas que se hacen llamar cristianas actúan. Están aquí en la iglesia, reciben la palabra de Dios, pero salen al mundo y escuchan lo que dice el mundo y se les olvida lo que dice el Señor en su palabra. Aunque ellos habían escuchado sus enseñanzas. Y el Señor les muestra lo absurdo de su actitud contra Él. Si lo habían escuchado en el templo, si habían escuchado lo que Él había dicho en el templo, lo que había enseñado, aun como Él había cerrado la boca de sus contradictores con tal sabiduría que nadie pudo resistirle. Recordemos en Marcos 12, que lo estudiamos también, que dice que en un momento dado todos se quedaron callados y nadie pudo contradecirle. Como dice el refrán, el que cayó otorga. Así que en ese momento los líderes religiosos, los fariseos, los sacerdotes no pudieron contradecir a Jesús. No pudieron entrar en más discusión con Jesús. Nadie pudo encontrar herejía. Nadie pudo encontrar blasfemia en las enseñanzas de Jesús. Estando Jesús en el templo, nadie fue capaz de arrestarlo porque nunca hizo algo contrario a la ley de Dios. Pero ahora, en este momento, eso pasaba a un segundo plano. Algo más llenó sus mentes y sus corazones fuera de la palabra de Dios. Y una pregunta que surge para nosotros en esta mañana es: ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es más importante para usted? ¿De qué está llena su mente? ¿Hay cabida en su mente para las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿O usted considera mejores otras cosas? En todas las épocas, muchos han dejado a un lado las enseñanzas de Cristo, a pesar de haberle escuchado, a pesar de saber quién es Él. Y con el tiempo, sus hechos han testificado que en verdad nunca le conocieron. Tal como esa turba que vino a arrestar al Señor, quienes tal vez tuvieron un buen concepto de Jesús por algún tiempo, pero ahora cuando llegan en la noche a arrestar a Jesús, ellos están convencidos de que Jesús era un revoltoso, era un ladrón, y por eso era necesario venir en contra de él con armas y palos y custodiarle con toda seguridad, porque ellos estaban convencidos. No sé lo que le habían dicho los escribas y el Sanedrín, pero ellos estaban convencidos que ese Jesús era un revoltoso o un ladrón bien peligroso. ¿Qué trabajo tan perverso hicieron los líderes religiosos para convencer a una multitud para ir en contra de Jesús? Qué falta de criterio propio de esa multitud, de no detenerse un momento a pensar en quién es Jesús y cuáles eran realmente sus enseñanzas. Falta de criterio propio. Es triste, mis hermanos, que hoy hayan muchas personas hablando de Jesús, pero enseñando a multitudes a ir en contra de Jesús. Hablan de Jesús, pero enseñan a ir en contra de Jesús, en contra de sus enseñanzas. Multitudes de personas
también, lamentable decirlo, multitud de personas perezosas que no quieren usar las facultades que Dios le ha dado para pensar, para reflexionar, para considerar lo que realmente Dios dice en su palabra. Les cuesta trabajo pensar, les cuesta trabajo analizar si lo que ese falso profeta, ese falso predicador, ese falso engañador, ese abusador, como se han destapado en estos últimos tiempos, realmente viene de parte de Dios. ¿Y por qué no lo hace? Porque el poner a ejercitar la mente cuesta esfuerzo. ¿Usted sabía eso? Y hay gente que prefiere escuchar y decirle amén a todo. Si se sienten bien en el lugar, está bien, no hay problema. Que haga lo que él haga, hasta yo lo defiendo. Pero ahí está el problema. Muchos corren de un lado para el otro, buscando quien valide sus razonamientos, o sus conductas pecaminosas, o sus caprichos, o sus deseos mundanos, pero no buscan que realmente Dios le hable por su palabra. No se preocupan por su bienestar espiritual, ni el de su familia, y simplemente buscan entretención en cosas vanas. Y por eso las personas van a esas grandes reuniones, porque le dejan pasar todo, porque le pasan paño tibio a su vida. Otros simplemente se alejan de Cristo, porque es más fuerte para ellos la influencia del mundo, que los lleva lejos de Cristo y aún a ir en contra de Cristo. ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Cree usted realmente que Él es el enviado de Dios para salvar a su pueblo y que solo Él tiene palabra de vida eterna? ¿Cree usted eso? Ojalá que sea así, ¿verdad? Ese es el desafío. Y siempre debería de ser ese amén en nuestros labios y en nuestros corazones. Por último, mis hermanos, nuestra tercera reflexión en esta mañana nos dice que cuando todos abandonan a su maestro, Jesús sufre solo. Cuando todos abandonan a su maestro, Él sufre solo. El Señor, con su actitud, demuestra ese compromiso que Él tenía con el Padre de hacer la voluntad divina sin vacilaciones. Aunque la actitud de los líderes religiosos y de la multitud era totalmente absurda, aunque su arresto era totalmente injusto y malvado, eso sucedió así para que se cumplieran las Escrituras. Como nosotros hemos visto que el mismo Señor había dicho, lo había señalado en este Evangelio de Marcos. En Marcos 8:31, el mismo Jesús hablando. En Marcos 14:27, Jesús el mismo hablando. Y en Isaías 53:7, las profecías que fueron dichas por este profeta cientos de años antes de haberse cumplido este momento histórico. Jesús sufrió solo. Todos lo abandonaron, empezando por Judas, el hijo de perdición. Uno de los 12 que estuvo con él lo traicionó. Aunque hasta el último momento él pudo ver en el Señor ese llamado, esa actitud de Cristo llamándole al arrepentimiento. Pero el corazón de Judas estaba endurecido. Judas, uno que caminó con Jesús, ya le había dejado hacía tiempo en su corazón, aunque hubiese participado de parte de la celebración de la Pascua con él. Solamente era cuestión de tiempo la manifestación pública de su apostasía. De hecho, nos dice que Judas era ladrón, porque era el tesorero del grupo y dice la palabra, él tomaba de allí. Hermanos, se dan casos de personas que han dejado a Jesús hace mucho tiempo, pero todavía siguen perteneciendo a una iglesia local.
Mi oración es que ninguno de los que estamos aquí esté dentro de ese grupo. Esa es mi oración constante. Pero así se ha dado en el pasado, se está dando en el presente y se dará en el futuro. De personas que están formando parte de una iglesia local, que van a los servicios de adoración, que sirven, que enseñan, incluso que enseñan. Son pastores, hasta eso se ha dado. Y que solo es cuestión de tiempo para que se manifieste su apostasía de manera pública. Pero mis hermanos, lo que nosotros debemos de entender, que aún hoy el Señor sigue proclamando por su palabra el mensaje del arrepentimiento, el llamado a las personas a venir a Él. Siempre ese llamado está, y ese llamado también es para nosotros. Si de alguna forma hemos traicionado a nuestro maestro, quizás no como Judas, pero sí como Pedro, o como los otros, ese llamado todavía está vigente para nosotros. Y es precisamente lo que vemos acá, que no solamente fue Judas quien dejó al maestro o quien lo traicionó, sino también los discípulos. ¿Qué nos dice el verso 50? Abandonando a Jesús, todos huyeron. ¿Cuánto dejaron a Jesús? 1, 3, 8, 11. Todos. No solo los 8 que estaban un poco más lejos del Señor en el Getsemaní, sino también los que estuvieron cerca con Él allí en el Getsemaní. Esos que habían tenido como ese trato más especial de parte del Señor. Y no solo 3, sino también este impulsivo Pedro, que había prometido seguirle hasta la muerte si fuera necesario. Oye, pero qué rápido olvidó esas palabras. Qué rápido olvidó. Nosotros sabemos por el relato de Juan, de que cuando la multitud va y él dice, yo soy, dice que todos cayeron en tierra antes de prenderlo. Y en medio de eso, él dice, si es a mí que buscan, dejen ir a los demás. Dejen ir a los demás. Pero Marcos nos enfatiza que el Señor Jesús sufre solo. Y todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sabían que Él era el enviado por Dios, que no había otro que pudiera salvarlos. No había otro a quien esperar, pero ante el peligro de muerte para ellos mismos, salen huyendo y dejan solo a su Señor. Oye, si aquí está Jesús y dice, dejen ir los otros, déjenme aprovechar antes de que se arrepientan los demás. Y salen huyendo. Hace un tiempo, horas atrás, todos insistieron con Pedro en jamás ofenderse, jamás escandalizarse de su Señor. Habían dicho eso horas antes, pero ahora lo están haciendo. Se están escandalizando y lo están dejando solo. Y es bueno aclarar, mis hermanos, que estos 11, a excepción de Judas, estos 11 eran verdaderos discípulos, eran verdaderos apóstoles, eran verdaderos cristianos, pero dejaron solo al Señor y huyeron. Es decir, que el que salga una persona huyendo no quiere decir que no sea cristiano, pero mis hermanos, debe de ser motivo de arrepentimiento y de dolor el reconocer que muchas veces cuando decimos las cosas y las decimos pensando en el poder de nuestra fuerza, Satanás gana ventaja allí y se aprovecha de nosotros y nos hace caer. Cuando el Señor nos manda estar firmes, no es estar firmes con nuestras propias habilidades, es estar firmes confiando en la gracia de Dios obrando en nosotros. Nosotros no podemos confiar en nuestras mejores disposiciones ni nuestra firmeza. Aún los verdaderos discípulos fallamos al Señor
por confiar en nosotros mismos en lugar de confiar solo en Jesús. Así que no piense usted que usted va a hacer frente a las tentaciones y a los problemas que va a enfrentar a diario con su propia fuerza. Si usted piensa eso, usted va a ser de ese grupo que va a salir huyendo a la menor señal de peligro. Seguramente el dolor, la tristeza llegaron al alma de estos verdaderos creyentes por haber dejado a su Señor. Claro que sí, hubo arrepentimiento genuino en ellos, pero ellos también habían recibido una promesa de restauración, una promesa de volverse a reunir con ellos, el Señor. Tal vez nosotros hemos pasado momentos de turbación en los que nosotros también hemos caído en la tentación y hemos huido de nuestro Señor por considerar algún peligro que nos representa el seguirle con fidelidad. Pero que sea esta la oportunidad en esta mañana para recordar la gracia del Señor, para restaurarnos y para volvernos al camino de la fidelidad por amor de su nombre, confiados en su sola gracia. Mis hermanos, no podemos pensar que podremos estar firmes con nuestras propias habilidades. Todos por naturaleza recorremos el mismo camino de dejar a Jesús. Cuando el problema se acrecienta sobre nosotros, cuando llegan las tribulaciones, todos tenemos esa tendencia. Todos. ¿Cuál es la diferencia? Es aprender a confiar y a depender del Señor, a esperar en el Señor, a orar más, a consagrarnos más al Señor, para que cuando el problema llegue, cuando la tribulación llegue, ya no nos pongamos de pie a hacerle frente al problema con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, sino que descansemos en el Señor, porque su gracia es más que suficiente para librarnos de todo mal y estar dispuestos a vencer. Sabemos en la historia, mis hermanos, que este Pedro dejó de ser el impulsivo Pedro. Le costó trabajo. No fue allí que hubo el cambio. Más adelante, incluso hasta Pablo tuvo que llamarle la atención un momento. Fue un proceso de toda la vida. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse con la dura realidad de dar su vida por su Mesías, según la historia, Pedro estuvo dispuesto también a morir crucificado. Y según la historia, la historia dice, ¿verdad? Según la tradición, podríamos decir que Pedro, cuando iba camino a ser crucificado, pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque él decía que él no era digno de morir como había muerto su Señor. Este Pedro aprendió. Que el Señor nos dé gracia a nosotros también aprender. Mis hermanos, pero también nosotros vemos acá un corto pasaje ahí al finalizar, que todos abandonaron a Jesús, pero también un joven desconocido. En los versos 51 y 52 de Marcos 14 nos narran que hasta un joven desconocido que seguía a Jesús huyó desnudo. Y esa es la única parte en los 4 evangelios que menciona esa historia. Y para algunos esto es un detalle irrelevante, pero para Marcos no. Y aunque nosotros no tengamos certeza que fuera el mismo Marcos, el hecho de que se narre así y que sea el único evangelista que lo narre, pues asumimos que este joven, que parece que estaba durmiendo, se había quedado dormido en algún lugar, y cuando oyó que estaban arrestando a Jesús, fue a ver lo que estaba ocurriendo y parece que no le había dado tiempo de vestirse, pues entonces tratan de agarrarlo y, huyendo también, abandonando a su maestro, huyó desnudo. Probablemente se asume, según muchos comentaristas, que este muchacho que salió huyendo fue el mismo evangelista Marcos, el autor humano de este evangelio, y por eso lo narra así.
Lo cierto, mis hermanos, es que cuando confiamos en nuestras fuerzas, siempre vamos a terminar abandonando a nuestro Señor. Tenemos que aprender a depender del Señor. Judas entregó a su maestro, pero no solo él lo dejó. Lo hizo también la multitud que sabía quién era Jesús y habían escuchado sus enseñanzas, pero lo hicieron además sus discípulos más cercanos y hasta un joven desconocido en este momento. Todos dejaron solo a Jesús. Se cumplió lo que él mismo había dicho y lo que las Escrituras decían acerca de él. Cristo estuvo siempre dispuesto a someterse a las Escrituras, porque allí estaba revelada y decretada la santa voluntad del Padre. Y Cristo sufrió completamente solo. ¿Usted sabe por qué? Para que usted y yo, los que creemos en su nombre, oiga bien, sepamos que ahora no estamos solos, que Él está con nosotros para que le sirvamos, porque Cristo ha pagado por todos nuestros pecados y nos ha dado el don de la vida eterna. Aunque nos dejen las personas que hemos considerado que nos estiman y que nos podrían ayudar, jamás Jesús nos dejará. Jamás el Señor nos defraudará. El sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo, no le hace falta nada y nosotros podemos descansar completamente en ese sacrificio para nuestro perdón cada vez que pecamos, pero también para nuestra salvación. Cristo fue sacrificado, fue traicionado, fue entregado, pero Él se sometió a eso para hacer la voluntad de Dios de salvar a su pueblo. La pregunta que usted tiene que responder para sus adentros, esa pregunta que usted tiene que responderse es: ¿formo yo parte de ese pueblo? ¿Estoy yo confiando en la gracia de Dios para seguir fielmente a mi Salvador? ¿Necesito yo restauración de mi fe y una buena disposición para seguir a mi Señor? Entonces, no nos detengamos y vengamos a Cristo. Vengamos a Cristo hoy sin temor. Confiemos en Cristo. Descansemos en Cristo. Si nosotros les somos infieles, el Señor nos dice que Él permanece fiel. Acudamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Confesemos nuestros pecados. Declaremos con nuestros labios que no tenemos fuerza para estar firme en sus verdades, pero que Él nos ha prometido que nunca nos dejará solo y que esta pelea, que esta batalla que estamos librando no se libra sola, porque tenemos al Espíritu Santo obrando a nuestro favor. Estemos de pie y oremos al Señor, clamemos a nuestro Dios.